Yo ya he hablado de una composición más interna, digamos más a detalle o con más elementos de cómo funciona este reloj universal. Pero lo que vamos a hacer acá es explicar de manera sencilla el funcionamiento del reloj universal en relación a un reloj atómico. Yo lo que quiero que entiendas de manera sencilla cómo se relaciona el reloj universal con un reloj atómico es que entiendas que una cosa, por decirlo así, son los átomos o los elementos que componen a este reloj atómico y otra cosa es la medida del tiempo que establecemos en relación a ver esos átomos. Quiero que hagas esa distinción. O sea, quiero que entiendas, vamos a marcarlo acá, vamos a hacerlo para que se entienda más fácil, cuál es la relación entre ese tiempo absoluto y el reloj atómico. Y nosotros podemos escribirlo. Una cosa es la medida del tiempo, ¿cierto? Medida del tiempo. Ahí está escrito muy pequeño, entonces vamos a ponerlo más grande. Una cosa es la medida del tiempo. No se le cambió el tamaño, entonces vamos a arreglarlo. Una cosa es la medida del tiempo y otra cosa, digamos que son los átomos, ¿cierto? Los elementos, pues como digamos los átomos simplemente, los átomos o lo que lo compone el reloj. Esta distinción es clave para entender la diferencia entre la medida del tiempo y los átomos o los elementos de la existencia. ¿Por qué? Porque, digamos, aunque el reloj atómico o aunque un reloj atómico nosotros lo utilizamos para elaborar la medida del tiempo, una cosa son los átomos, una cosa son esos elementos materiales, ¿cierto? Una cosa es esa materialidad de esos átomos, cómo estén funcionando, y otra cosa es que nosotros digamos, viendo estos átomos o viendo ese reloj atómico, vamos a establecer una relación con lo que pasa acá con los átomos con la medida del tiempo. O sea, quiero que captes eso, ¿cierto? Una analogía sencilla es por ejemplo, decir que nosotros somos nuestro cuerpo, por decir, hagamos de cuenta que lo son los átomos, como que el cuerpo son esos átomos y demás, pero los sentimientos, como que el átomo no es un sentimiento, ¿cierto? Es como que los átomos, como que los sentimientos tienen algo diferente, ¿cierto? Que sería acá la analogía con la medida del tiempo. Nuestros sentimientos no son los átomos, o sea, nadie va a decir que un átomo es nuestros sentimientos. Entonces, esa es la analogía que estamos estableciendo acá de manera sencilla, que en ese sentido, aunque nosotros nos relacionamos con los átomos, decimos, ve, de la manera en cómo se comportan los átomos, vamos a establecer cierta medida del tiempo. Tal vez no sea tan perfecta, sin embargo, podemos establecer una medida general, una medida universal para entender el tiempo a partir del comportamiento de estos átomos. Entonces quiero que esto se capte. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir aclarar cómo está vinculado ese concepto del tiempo universal con un reloj atómico. Obviamente quiero resaltar que aquí no estoy explicando todo, o sea, cómo se compone esa relación del reloj universal con los relojes atómicos, porque ya en varios videos he subido esa explicación y es con el UTC, Universal Time Coordinated. Esos videos ya los he subido. Lo que estamos haciendo acá es explicar en términos sencillos cómo se está vinculando un reloj atómico, ¿cierto? Con el reloj universal, ¿cierto? O cómo el reloj atómico nos está sirviendo como medida para el reloj universal. Aquí lo que estamos viendo es que ese reloj atómico se compone de átomos, se compone de elementos, pero esos meros elementos, esos meros átomos, no son la medida del tiempo. O sea, no es que yo veo un átomo y digo, ay, ahí está el tiempo universal. No, el ser humano es el que establece ese concepto y lo establece
establece el concepto de tiempo universal en relación a esos átomos, ¿cierto? En relación, digámoslo en este caso, a ciertas vibraciones que son consistentes, que son repetitivas, ¿cierto? A cierta frecuencia a la que se desenvuelven, y entonces los científicos toman esas constantes que están expresando los átomos y dicen, ve, esa constante que están expresando los átomos con vibraciones o lo que sea, la vamos a utilizar para establecer una medida de tiempo. Y eso es lo que estamos señalando acá. Entonces acá lo que estamos viendo es la interacción entre un reloj atómico y la medida del tiempo. Y estamos viendo que ambas cosas son diferentes. O sea, el objeto como tal, el objeto está hecho de átomos, de elementos, el objeto. Nosotros somos los que definimos que a partir de esos átomos y de cómo se están comportando, vamos a establecer una medida del tiempo. O sea, a partir del comportamiento de esos átomos, nosotros decimos, ve, vamos a establecer una medida, y que incluso podemos establecer una medida universal y general, porque eso es lo que estaba haciendo con mi propuesta teórica, para analizar el tiempo y el espacio. Esta explicación es demasiado sencilla y demasiado evidente. ¿Por qué? Porque cualquier persona va a saber diferenciar que una cosa son los átomos, una cosa son los elementos de la existencia, y otra cosa es cómo nosotros, digamos, como si le pusiéramos nombre a las cosas. Entonces nosotros decimos, ve, ahí hay ciertos átomos y miremos cómo se están comportando. Y cómo se están comportando de cierto modo, eso nos puede servir a nosotros para establecer una medida del tiempo, ya que el comportamiento de ciertos átomos, al ser constante, al tener cierta frecuencia que es como que se mantiene a cierto ritmo, pues utilicémoslo y empleemos una medida del tiempo y la vinculamos a esos ritmos de los átomos. Entonces esto es muy interesante, ¿por qué? Porque esto está mostrando que el tiempo no es simplemente una noción en el aire suelta, abstracta, sino que estamos viendo acá que aunque tiene esa dimensión abstracta, está también ligado con esa situación física, con los átomos, con los elementos de la existencia. Acá estamos viendo como ese origen, ese surgimiento del concepto desde un enfoque sencillo. Recuerda que para mayor complejidad de la comprensión de este tiempo universal, pues puedes dirigirte a los videos que yo he hecho sobre el UTC, que sin embargo es un video bastante sencillo. Es decir, la complejidad del tiempo universal es más bien que hay que ver otros 2 o 3 videos y ya, ¿cierto? Porque ahí explico la relación o cómo se establece el UTC, el tiempo universal coordinado, y cómo serviría este tiempo universal coordinado hecho por relojes atómicos para establecer esa medida general del tiempo, que es la que yo utilizo en mi propuesta teórica. Pero acá simplemente lo que explicamos de manera sencilla es la relación que tendría un reloj atómico con esa medida del tiempo general y universal, en la medida en que está mostrando que la medida del tiempo no es simplemente pura y dura abstracción, sino que mantiene un vínculo con los átomos, con nuestra existencia, y están en estrecha relación, en estrecho vínculo ese tiempo. O sea que el tiempo va a seguir pasando, va a seguir fluyendo de manera universal y general, porque ya los átomos tienen un modo de comportarse constante, con ciertas vibraciones, con cierto ritmo, ¿cierto? Que no es alterado, que los átomos se mantienen así por lo general, y eso es lo que utilizan los mismos científicos para decir, ve, esto nos sirve a nosotros para establecer una medida del tiempo. O sea que el tiempo está ligado a ese espacio, está ligado a la existencia, está ligado a los átomos, pero hay que entender esa relación, cómo se estaría estableciendo acá y cómo nos está permitiendo a nosotros entender el funcionamiento del reloj absoluto y general. Entonces espero que disfrutes mucho este video, y mira que solamente utilizamos como 2 elementos, medida del tiempo y los átomos, o sea, 2 conceptos para entender su relación. O sea, hicimos la misma relación con simplemente los 2 mismos conceptos. Así que espero que disfrutes este análisis.